Me llamo Guadalupe Méndez Torres. Tengo 68 años, y durante medio siglo guardé un secreto sin saberlo. Un secreto que estaba escondido entre las paredes de mi propia casa, esperando el momento exacto para salir a la luz y cambiar todo lo que creía saber sobre mi vida. Todo comenzó hace 3 meses, en abril de 2024. Mi casa en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, necesitaba reparaciones urgentes. Las lluvias habían dañado una pared del comedor, esa misma pared donde mi madre colgaba el retrato de la Virgen de Guadalupe. Contraté a don Ernesto, un albañil de confianza que había trabajado para mi familia durante años. Recuerdo perfectamente esa mañana. Eran las 10 cuando don Ernesto comenzó a quitar el yeso viejo. Yo estaba en la cocina preparando café de olla, con canela y piloncillo, como me enseñó mi abuela. El olor llenaba la casa cuando escuché su voz. Doña Lupita, venga a ver esto. Algo en su tono me hizo dejar todo. Cuando llegué al comedor, don Ernesto tenía en sus manos un sobre amarillento, arrugado, manchado por la humedad y el tiempo. Lo sostenía con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Estaba dentro de la pared, doña. Muy adentro. Debe tener muchos años ahí. Tomé el sobre con manos temblorosas. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal, con esa letra inclinada que reconocería en cualquier parte del mundo, aunque hubieran pasado 50 años. Una letra que había visto en cuadernos escolares, en pequeñas notas que me pasaba durante las clases, en dedicatorias de libros que ya no tengo. Roberto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ese nombre que no pronunciaba en voz alta desde hacía décadas. Ese nombre que guardaba en un rincón del alma, junto con los recuerdos de mis 18 años. Me senté en la silla del comedor, todavía con el sobre en las manos. Don Ernesto me preguntó si me sentía bien, si necesitaba un vaso de agua. Asentí sin mirarlo. No podía apartar los ojos de esa carta. ¿Quiere que la deje sola, doña? Sí, por favor, Ernesto. Tome su café. Yo, necesito un momento. Cuando se fue, abrí el sobre con todo el cuidado del mundo. El papel crujió bajo mis dedos. La carta estaba escrita en 2 hojas, con esa misma letra que había amado tanto. Mi querida Guadalupe, comenzaba. Y mientras leía, 50 años se borraron de golpe. Volví a tener 18 años. Volví a estar en la plaza de Coyoacán, bajo los árboles de jacarandá, en 1974. Volví a sentir las mariposas en el estómago cada vez que Roberto me miraba con esos ojos cafés que parecían ver directamente mi alma. Nos conocimos un domingo de marzo, después de misa. Yo iba con mis primas, él con sus amigos. Nuestras miradas se cruzaron en el jardín centenario, junto a la fuente de los coyotes. Me sonrió. Yo bajé la vista, todavía tímida, todavía inocente. Pero él se acercó. Me permite conocerla, dijo, quitándose un sombrero imaginario como los galanes del cine de oro mexicano. Mis primas se rieron. Yo sentí que el mundo entero se detenía. Así comenzó todo, domingos en Coyoacán. Paseos por Xochimilco. Conversaciones interminables sobre nuestros sueños. Él quería ser maestro, enseñar historia y literatura. Yo quería estudiar enfermería, ayudar a las personas. Éramos jóvenes, éramos ingenuos, éramos felices. Pero éramos pobres. Y eso, en aquellos tiempos, lo cambiaba todo. La carta que tenía en mis manos me explicaba lo que nunca supe. Lo que durante 50 años creí que había sido abandono, había sido sacrificio. Roberto escribía que su padre había enfermado gravemente. Que su familia no tenía dinero para los tratamientos. Que un tío en Oaxaca le había ofrecido trabajo, pero debía irse de inmediato. Escribía que había intentado verme, que había ido a mi casa 3 veces, pero que mi padre le había prohibido la entrada. Tu padre me dijo que no era suficiente para ti.
Que nunca lo sería. Y tenía razón, Guadalupe. No tengo nada que ofrecerte más que un corazón que te ama con locura y unas manos dispuestas a trabajar hasta el último día de mi vida para darte la vida que mereces. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Lágrimas que había guardado durante medio siglo. Me voy a Oaxaca mañana al amanecer. Si no recibes esta carta a tiempo, si no vienes a la estación, entenderé que tu padre tiene razón. Entenderé que mereces a alguien mejor. Pero quiero que sepas que te amaré siempre, en esta vida y en todas las que vengan. La carta estaba fechada el 15 de agosto de 1974. Yo nunca la recibí. Roberto se fue, y yo pasé meses esperando. Pasé años sin entender. Eventualmente, me casé con un buen hombre, tuve hijos, construí una vida. Pero siempre, en las noches silenciosas, me preguntaba qué habría pasado si Roberto no me hubiera olvidado. Ahora sabía la verdad. Él nunca me olvidó. Él nunca me abandonó. Alguien escondió esa carta. Alguien decidió por nosotros. Y yo necesitaba saber quién. ¿Y por qué? Pero más que nada, necesitaba saber si Roberto seguía vivo. Si todavía pensaba en mí. Si todavía había tiempo ¿para qué? Guadalupe, me pregunté a mí misma. ¿Qué esperas encontrar después de tanto tiempo? No lo sabía. Pero algo dentro de mí, algo que creía muerto, despertó esa mañana. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías dejado el pasado enterrado, o habrías buscado respuestas? Cuéntame de dónde eres y si has vivido algo parecido. Durante 3 días, no pude hacer otra cosa que releer esa carta. La leía en la mañana con mi café. La leía en la tarde mientras fingía ver la televisión. La leía en la noche antes de dormir, intentando descifrar cada palabra, cada emoción que Roberto había puesto en ese papel hace medio siglo. Mi hija Claudia vino a visitarme el miércoles. Entró a la casa como siempre, con esa energía que heredó de su padre, cargando bolsas del mercado. Mamá, te traje tus chiles en nogada favoritos se detuvo al verme. ¿Estás bien? ¿Te ves distinta? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a tu hija de 42 años que acabas de descubrir que tu vida pudo haber sido completamente diferente? Siéntate, Claudia. Necesito contarte algo. Le mostré la carta. Vi cómo sus ojos se abrían con cada línea que leía. Cuando terminó, me miró con una mezcla de asombro y tristeza. Mamá, esto es, respiró profundo. ¿Quién escondió la carta? Tu abuelo, respondí con una certeza que me sorprendió a mí misma. Tuvo que ser él. Claudia conocía historias sobre mi padre. Sabía que había sido un hombre estricto, tradicional, a veces demasiado duro. Pero esto, ¿qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé. Esa noche, Claudia trajo a su hija Sofía. Mi nieta de 23 años, tan diferente a cómo éramos las mujeres de mi generación. Estudiante de comunicación, siempre con su teléfono, siempre conectada a ese mundo digital que yo apenas comprendo. Sofía leyó la carta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, esto es lo más romántico y triste que he leído en mi vida. Es como una película. Me tomó las manos. Tenemos que encontrarlo. Sofía, han pasado 50 años, y que la gente sigue viva a los 60 y tantos. Tú tienes 68 y estás aquí. ¿Por qué él no podría estarlo? También tenía razón. Roberto tendría 70 años ahora. Podría estar vivo. Podría estar en cualquier parte. Podría seguir pensando en mí, como yo nunca dejé de pensar en él. Déjame investigar, abuela. Sé cómo buscar personas. Tengo recursos que tú no tenías en los 70. Esa misma noche, Sofía comenzó su búsqueda. Escribía en su computadora con una velocidad que me mareaba. Entraba a páginas que yo no conocía. Hacía llamadas. Enviaba mensajes. Roberto Carranza Mendoza,
¿verdad, abuela? Sí. ¿Sabes de dónde era exactamente? De la colonia Santa María la Ribera. Su padre trabajaba en los tranvías antes de enfermarse. Sofía anotaba todo. Claudia preparaba té de manzanilla para las 3. Yo solo miraba, sintiendo que el presente y el pasado se mezclaban de una forma extraña y hermosa. Pasaron 5 días de búsqueda. Sofía llamaba a registros civiles, buscaba en redes sociales, contactaba a grupos de Facebook de Oaxaca. Yo alternaba entre la esperanza y el miedo. ¿Y si Roberto había muerto y si estaba casado, con familia, feliz, y yo solo vendría a perturbar su paz y si me había olvidado completamente? Pero cada vez que esos pensamientos me invadían, releía la carta. Te amaré siempre, en esta vida y en todas las que vengan. El lunes por la tarde, Sofía llegó corriendo a mi casa. Ni siquiera tocó la puerta, entró con su llave, gritando. Abuela. Lo encontré. Mi corazón dejó de latir. Literalmente sentí que se detuvo por un segundo completo. ¿Qué encontraste, Roberto Carranza Mendoza? Vive en Oaxaca, en el centro de la ciudad. Trabajó durante 40 años como maestro de secundaria en literatura e historia. Se jubiló hace 5 años. Está vivo, sí, abuela. Está vivo. Me senté porque las piernas no me sostenían. Claudia me abrazó. Sofía me mostró su teléfono. Había encontrado una foto de una ceremonia escolar de hace algunos años. Ahí estaba él. Más viejo, con canas, con arrugas, con lentes. Pero era él. Reconocería esa sonrisa en cualquier parte. ¿Tiene teléfono, abuela? ¿Puedes llamarlo? No, respondí inmediatamente. No puedo solo, llamarlo así. Después de 50 años. ¿Qué le digo? Hola Roberto, soy Guadalupe, encontré tu carta medio siglo después, ¿y qué quieres hacer?, preguntó Claudia. La respuesta salió de mi boca antes de que mi cerebro pudiera procesarla. Quiero ir a Oaxaca. Quiero verlo. Necesito verlo a los ojos y saber, necesito saber si todavía queda algo de lo que fuimos. Mis hijas me miraron sorprendidas. Yo misma estaba sorprendida. Guadalupe Méndez Torres, viuda de 68 años, madre, abuela, mujer de rutinas y rosarios, estaba proponiendo viajar a otra ciudad para buscar a un amor de hace 50 años. Entonces vamos, dijo Sofía con una sonrisa enorme. ¿Vamos?, pregunté. Claro. No pensarás que te dejaríamos ir sola, ¿verdad, mamá?, añadió Claudia. Esa noche reservamos boletos de autobús para el viernes. 3 mujeres de 3 generaciones, a punto de embarcarse en un viaje que ninguna olvidaría jamás. Pero antes de dormir, una pregunta me atormentaba, ¿y si Roberto ya no me recordaba y si para él yo solo era un recuerdo borroso de juventud? Sofía investigó más. Y lo que descubrió me dejó sin aliento. Abuela. Roberto nunca se casó. ¿Qué? Busqué en todos los registros. No hay registro de matrimonio. No hay hijos. Vive solo en un departamento pequeño en el centro de Oaxaca. 50 años solo. Como yo había estado sola desde que enviudé hace 8 años. 50 años preguntándose quizás las mismas cosas que yo me preguntaba cada noche. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué una maleta pequeña. Claudia empacó ansiedades y esperanzas. Sofía empacó su cámara porque dijo que esto era digno de documentarse. En la terminal de autobuses, mientras esperábamos para abordar, Claudia me tomó la mano. Mamá, pase lo que pase allá, estoy orgullosa de ti. Esto que estás haciendo requiere más valentía que cualquier cosa que yo haya hecho en mi vida. Subimos al autobús. Ciudad de México se fue quedando atrás. Cada kilómetro me acercaba a Oaxaca. Cada kilómetro me acercaba a Roberto. Cada kilómetro me acercaba a respuestas que había esperado medio siglo.
Pero también me acercaba a la posibilidad de una desilusión devastadora. Estaba lista para eso. El autobús avanzaba en la noche. Yo miraba por la ventana, viendo mi reflejo mezclarse con las luces de la carretera. Y por primera vez en décadas, me sentí joven otra vez. ¿Tú qué harías? ¿Irías en busca de un amor del pasado o dejarías las cosas como están? Cuéntame en los comentarios, y si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Llegamos a Oaxaca el sábado por la mañana. El aire olía diferente. Más limpio. Con ese aroma a tierra mojada y flores que solo las ciudades coloniales tienen. Sofía había reservado un hotel pequeño en el centro histórico, a solo 3 cuadras de donde, según sus investigaciones, vivía Roberto. 3 cuadras. 3 cuadras me separaban del hombre que había amado hace 50 años. Abuela, ¿quieres descansar primero? Preguntó Sofía mientras dejábamos las maletas en la habitación. No puedo descansar. No hasta saber. ¿Saber qué? Preguntó Claudia. Si todavía piensa en mí. Si esta locura tiene algún sentido. Claudia me abrazó. Mamá, viniste hasta aquí. Ya tiene sentido. Pero yo necesitaba un plan. No podía simplemente tocar su puerta. O si cómo se hace esto, no hay manual para reencontrar un amor perdido después de medio siglo. Sofía, siempre práctica, sugirió algo. ¿Por qué no vamos primero a ver dónde vive solo para reconocer el lugar? Podemos caminar por ahí, ver el barrio. Y luego decides cómo quieres acercarte. Asentí. Era lo más sensato. Salimos del hotel. El zócalo de Oaxaca estaba lleno de vida. Familias paseando. Vendedores de globos. El olor a tlayudas y chocolate caliente. Todo me recordaba a mi juventud, a esos domingos en Coyoacán con Roberto, cuando el mundo era nuestro y el futuro una promesa infinita. Caminamos por calles empedradas. Cada paso me ponía más nerviosa. Sofía iba adelante, checando la dirección en su teléfono. Claudia caminaba a mi lado, tomada de mi brazo. Es aquí, dijo Sofía, deteniéndose frente a un edificio de 2 pisos, pintado de amarillo con ventanas verdes. Colonial, bonito, bien cuidado. ¿Qué piso? Pregunté con voz temblorosa. Departamento 4. Segundo piso. Miré hacia arriba. Las ventanas del segundo piso tenían plantas. Geranios rojos. Roberto siempre había dicho que le gustaban los geranios porque su madre los cultivaba. Serían sus plantas. Estaría ahí arriba en este momento. Abuela, hay una banca ahí enfrente. ¿Quieres sentarte un momento?, sugirió Sofía. Me senté. Temblaba. No sabía si de miedo, emoción o la locura de lo que estaba haciendo. ¿Y si salió y si no está?, dije. Entonces esperamos, respondió Claudia con calma. Esperamos. 10 minutos. 20. Media hora. Y entonces, la puerta del edificio se abrió. Salió un hombre. Alto, delgado, con el cabello completamente blanco. Vestía pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Llevaba una bolsa de tela en la mano. Mi corazón reconoció a Roberto antes de que mi mente lo procesara. Era él. 50 años después. 70 años de edad. Pero era él. Me quedé paralizada. Claudia apretó mi mano. Sofía murmuró un Dios mío casi inaudible. Roberto caminó por la calle, despacio, con ese andar tranquilo que recordaba. Pasó frente a nosotras. Estaba a menos de 3 metros. Pude ver sus ojos. Seguían siendo cafés. Seguían siendo profundos. No me vio. Siguió caminando hacia el mercado. Abuela, ¿quieres que lo sigamos?, preguntó Sofía. No, no puedo. No así. Necesito tiempo. Volvimos al hotel. No hablé en todo el camino. Mi mente era un torbellino.
Lo había visto. Después de 50 años, lo había visto. Y todo lo que sentí en 1974 volvió como un tsunami. Esa noche, no pude dormir. Claudia y Sofía dormían en la otra cama. Yo miraba el techo, preguntándome qué hacer. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. Escribí una carta. Con papel y pluma, como en los viejos tiempos. Le conté todo. Le conté sobre la carta que nunca recibí. Le conté sobre los 50 años preguntándome por qué me había abandonado. Le conté sobre mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi viudez. Le conté que nunca lo olvidé. Que ni un solo día pasó sin que pensara en él, aunque fuera un segundo. Terminé la carta con una pregunta simple: ¿podemos hablar? Estaré en el Café La Antigua, frente al Zócalo, mañana domingo a las 5 de la tarde. Si todavía queda algo de lo que fuimos, ven. Si no, entenderé. Y finalmente podré cerrar este capítulo. Firmé, Guadalupe. Tu Lupita. Cuando Claudia y Sofía despertaron, ya estaba vestida. Voy a dejar una carta en su puerta. ¿Quieres que vayamos contigo?, preguntó Claudia. No. Esto tengo que hacerlo sola. Caminé esas 3 cuadras con el corazón en la garganta. Eran las 8 de la mañana de domingo. Las calles estaban tranquilas. Llegué al edificio amarillo. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada escalón como un paso más cerca del destino. Departamento 4. En la puerta había una pequeña placa de madera que decía Roberto Carranza. Ahí estaba. Al otro lado de esa puerta. Quizás durmiendo todavía. Quizás desayunando. Quizás leyendo el periódico como le gustaba hacer. Deslicé la carta por debajo de la puerta. Y bajé las escaleras corriendo, como una adolescente, con lágrimas en los ojos y el corazón a punto de explotar. Ahora solo quedaba esperar. 24 horas. 24 horas para saber si el amor de mi vida todavía sentía algo por mí. El domingo transcurrió con una lentitud tortuosa. Claudia y Sofía intentaron distraerme. Fuimos a Santo Domingo. Caminamos por el andador turístico. Comimos mole negro en un restaurante tradicional. Pero yo solo pensaba en las 5 de la tarde. A las 4:30, ya estaba en el Café La Antigua. Pedí un chocolate caliente que no pude tomar. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco en el plato. 5 de la tarde. 5:05. 5:10. Cada minuto que pasaba era una puñalada de desilusión. 5:15. Quizás no vendría. Quizás la carta lo había asustado. Quizás para él yo era solo un recuerdo lejano que no valía la pena revivir. 5:20. Empecé a aceptar que había sido una tonta. Una vieja romántica viviendo en fantasías del pasado. Y entonces, a las 5:23, la puerta del café se abrió. Roberto entró. Nuestros ojos se encontraron. Y 50 años desaparecieron en un segundo. ¿Crees que todavía puede haber amor después de tanto tiempo? ¿Qué crees que pasará en este encuentro? Déjame tu opinión en los comentarios. Roberto se quedó parado en la entrada del café, con mi carta en la mano. Su expresión era indescifrable. Sorpresa, emoción, dolor. Yo no podía moverme. Mis piernas estaban clavadas en el piso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el café podían escucharlo. Él caminó hacia mi mesa. Despacio. Como si también tuviera miedo de que todo esto fuera un sueño del que podríamos despertar en cualquier momento. Lupita, dijo con una voz que era la misma de hace 50 años, solo un poco más ronca, más cansada por el tiempo. Roberto, respondí, y al decir su nombre en voz alta después de tanto tiempo, algo dentro de mí se rompió y se sanó al mismo tiempo. Se sentó frente a mí. Nos quedamos mirándonos en silencio. Había tanto que decir que las palabras parecían innecesarias. Nunca recibiste mi carta,
dijo finalmente. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de décadas de dolor. No. La encontré hace 3 semanas. Estaba dentro de una pared de mi casa. Mi padre la escondió. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Él asintió, como si siempre lo hubiera sospechado. Fui a la estación esa mañana, continuó. Esperé hasta que el tren se fue. Pensé que tal vez no habías recibido la carta a tiempo. Así que volví al día siguiente. Y al siguiente. Durante una semana completa fui a esa estación, esperando verte llegar. Roberto, luego volví a tu casa. Tu padre me dijo que habías decidido que no querías volver a verme. Que te había ofendido al pensar que dejarías tu vida en la ciudad por un hombre sin futuro. Eso no es cierto. Yo nunca dije eso. Yo te esperé. Pasé meses esperándote. Años preguntándome qué había hecho mal. No hiciste nada mal, Lupita. Yo fui el que se fue. Yo fui el cobarde que creyó las palabras de tu padre y no luchó lo suficiente. No eras cobarde. Eras un hijo que necesitaba salvar a su padre. Eras un hombre tratando de sobrevivir. El mesero se acercó a preguntar si Roberto quería ordenar algo. Él pidió un café americano sin mirarlo, sin apartar sus ojos de los míos. Leí tu carta, dijo cuando el mesero se fue. La leí 20 veces desde esta mañana. No podía creer que después de todo este tiempo, que me hubieras buscado. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si lo que sentí fue real o solo imaginaciones de una adolescente. Fue real. Todo fue real. Extendió su mano sobre la mesa. Yo tomé esa mano arrugada, manchada por el tiempo, y sentí la misma electricidad de 1974. Nunca dejé de amarte, Guadalupe. Las lágrimas rodaron libremente por mis mejillas. Yo tampoco. Me casé. Tuve hijos maravillosos. Fui feliz de muchas maneras. Pero siempre hubo una parte de mí que se quedó contigo en aquella plaza de Coyoacán. Hablamos durante horas. Le conté sobre mi matrimonio con Javier, un buen hombre que me dio estabilidad y familia, pero nunca la pasión que sentí con Roberto. Le conté sobre Claudia, sobre Sofía. Sobre mi vida como enfermera durante 30 años. Sobre la viudez y la soledad. Él me contó sobre Oaxaca. Sobre cómo llegó con nada y trabajó en construcción durante años mientras estudiaba en las noches. Sobre cómo finalmente logró su sueño de ser maestro. Sobre los cientos de estudiantes que pasaron por sus clases. Sobre las veces que casi se casa, pero siempre algo lo detenía. ¿Qué te detenía?, pregunté. Tú. Siempre fuiste tú. Sabía que era injusto comparar a cada mujer contigo. Sabía que estaba viviendo en el pasado. Pero no podía evitarlo. Ninguna sonrisa se comparaba con la tuya. Ninguna conversación me llenaba como las que teníamos en Xochimilco. Desperdiciamos 50 años, Roberto. Los desperdiciamos, me miró con intensidad. Vivimos. Crecimos. Nos convertimos en las personas que somos ahora. Quizás en 1974 no estábamos listos. Quizás necesitábamos todo este tiempo para llegar a este momento. Su filosofía de maestro. Siempre encontrando significado en todo. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Qué hacemos con esto? No lo sé. Pero sé que no quiero volver a perderte. No después de encontrarte de nuevo. El café cerró a las 9 de la noche. Habíamos estado hablando durante 4 horas sin parar. Salimos a caminar por el Zócalo. La noche era fresca. Había una banda tocando en el kiosco. Parejas bailando. Familias paseando. Roberto tomó mi mano mientras caminábamos. Como lo hacía en 1974. Como si los 50 años nunca hubieran pasado. Quédate unos días más, me pidió.
Conozco lugares hermosos en Oaxaca. Hierve el agua, Monte Albán, los pueblos de artesanos. Déjame mostrarte mi vida aquí. Déjame conocer a la mujer en la que te convertiste. Me encantaría. Pero mis hijas, están aquí contigo, ¿verdad? Sonrió. Sofía me escribió por Facebook antes de venir. Me dijo que su abuela estaba buscando un amor perdido. Pensé que era spam o una broma. Nunca imaginé que era verdad. Sofía te escribió, es una nieta muy astuta. Y muy protectora. Me hizo varias preguntas para asegurarse de que yo era realmente quien decía ser. Reí por primera vez en semanas. Una risa genuina, llena de alegría. Esa noche, Roberto me acompañó al hotel. Claudia y Sofía estaban en el lobby, fingiendo leer revistas, pero obviamente esperándome. Mamá, dijo Claudia cuando me vio. ¿Estás bien? Estoy más que bien, hija. Estoy, completa. Roberto la saludó con cortesía. Sofía lo abrazó como si lo conociera de toda la vida. Señor Roberto, gracias por venir. Por darle esta oportunidad a mi abuela. Gracias a ti, jovencita. Por buscarme. Por hacer posible este milagro. Nos quedamos 5 días más en Oaxaca. 5 días que se sintieron como 50 años comprimidos en momentos perfectos. Roberto me llevó a hierve el agua. Mientras mirábamos las cascadas petrificadas, me dijo, así me sentí todos estos años. Congelado en el tiempo. Esperando sin saber qué esperaba. Visitamos Monte Albán. Entre las ruinas zapotecas, hablamos sobre civilizaciones que desaparecen y amores que perduran. Fuimos a Teotitlán del Valle, donde una tejedora nos mostró cómo crear colores de elementos naturales. Roberto compró un tapete pequeño con diseños tradicionales. Para tu casa en Ciudad de México, dijo. Para que no me olvides cuando vuelvas. Como si pudiera olvidarte ahora. Cada día nos conocíamos más. Descubrimos que ambos amábamos el cine de Pedro Infante. Que ambos leíamos a Juan Rulfo. Que ambos preferíamos el café con canela. Pequeñas coincidencias que nos hacían sonreír. Pero también enfrentamos las diferencias. 50 años de vidas separadas nos habían moldeado de formas distintas. Roberto era más introspectivo, más filosófico. Yo era más práctica, más directa. No estamos buscando ser los mismos de 1974, me dijo una noche mientras cenábamos mole. Estamos conociendo quiénes somos ahora. Y decidiendo si estos dos nuevos extraños pueden construir algo juntos. El último día antes de volver a Ciudad de México, Roberto me llevó a su departamento. Era pequeño pero acogedor. Lleno de libros, plantas y fotografías de sus estudiantes. Me mostró una caja de madera en su closet. Dentro había recortes de periódicos, boletos de cine, una servilleta del café donde nos tomamos nuestro primer chocolate juntos. Guardé todo, dijo. Todo lo que me recordaba a ti. A nosotros. También había algo más. Una fotografía mía. De 1974. No recordaba cuándo me la había tomado. En Xochimilco, explicó. Te tomé esta foto sin que te dieras cuenta. Estabas mirando el agua, sonriendo. Fue el momento en que supe que te amaba. Lloré. Lloré por los años perdidos. Lloré por lo que pudo ser. Pero también lloré de felicidad porque, contra todo pronóstico, nos habíamos encontrado de nuevo. Ven a Ciudad de México, le pedí. O déjame venir más seguido. No quiero que esto termine aquí. Nada termina aquí, Lupita. Todo está comenzando. ¿Crees que es posible comenzar de nuevo a los 68 años? Has conocido historias de amor que sobrevivieron el tiempo. Cuéntame y no te pierdas próximas historias. Suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. Volver a Ciudad de México fue más difícil de lo que imaginé. Durante el viaje en autobús,
Claudia y Sofía dormían, pero yo miraba por la ventana, viendo cómo Oaxaca se alejaba. Y con ella, Roberto. Habíamos acordado hablar todos los días por teléfono. Sofía le había enseñado a Roberto a usar videollamadas. Sonreí imaginando a ese maestro de literatura de 70 años luchando con la tecnología solo para verme. La primera noche en mi casa me sentí extraña. Como si después de encontrar una parte perdida de mí misma, regresar a mi vida normal fuera imposible. Todo se veía igual, mis muebles, mis fotografías, mi cocina. Pero yo había cambiado. Roberto cumplió su promesa. A las 8 de la noche, mi teléfono sonó. Sofía había instalado una aplicación y me había enseñado a usarla. Cuando vi su rostro en la pantalla, sonreí como adolescente. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, Roberto. Hablamos durante 2 horas. Sobre nuestros días. Sobre cosas sin importancia que de repente lo tenían todo. Me contó que había regado los geranios. Yo le conté que don Ernesto había terminado la reparación de la pared. Esa pared que guardó nuestra historia durante 50 años, dijo. Deberías ponerle una placa. Reí. Esa capacidad suya de encontrar poesía en todo. Durante las siguientes semanas, establecimos una rutina. Videollamadas todas las noches. Mensajes durante el día. Roberto me enviaba fotos de Oaxaca, un atardecer, una flor en su ventana, el libro que estaba leyendo. Yo le enviaba fotos de mi jardín, de mis nietos cuando me visitaban, de las tlacoyos que hacía los domingos. Claudia notó el cambio en mí. Mamá, te ves radiante. Hace años que no te veía así. Me siento viva, hija. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente viva. Pero también había dudas. Una noche, mientras hablaba con Roberto, le pregunté, ¿qué estamos haciendo, Roberto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres que sea? No lo sé. Tengo 68 años. Tú tienes 70. Vivimos en ciudades diferentes. Nuestras vidas están establecidas. Tiene sentido el amor, me interrumpió. Tiene sentido que después de 50 años todavía sienta mariposas cuando veo tu nombre en mi teléfono. Tiene sentido que me duerma pensando en ti y me despierte queriendo contarte mis sueños, Roberto. No necesito que tenga sentido, Lupita. Solo necesito que sea real. Y esto es lo más real que he sentido en décadas. 2 meses después de mi viaje a Oaxaca, Roberto vino a Ciudad de México. Llegó un viernes por la tarde. Fui a recibirlo a la terminal de autobuses con Claudia y Sofía. Cuando lo vi bajar del autobús con una maleta pequeña y esa sonrisa que derretía mi corazón, corrí. Sí, una mujer de 68 años corrió por una terminal de autobuses como en las películas románticas que solía criticar. Nos abrazamos. Y en ese abrazo había 50 años de ausencia compensándose en un momento. Le mostré mi Ciudad de México. Lo llevé a Coyoacán, a nuestra plaza. El jardín centenario había cambiado, pero la esencia era la misma. Aquí fue donde todo comenzó, dije, parada junto a la fuente de los coyotes. Y aquí es donde todo continúa, respondió, tomando mi mano. Fuimos a Xochimilco. Subimos a una trajinera decorada con flores. Había mariachis tocando Bésame mucho en otra trajinera cercana. Roberto me miró con esos ojos que seguían teniendo la misma profundidad. ¿Puedo?, preguntó, acercándose. ¿Puedes qué? Besarte. Como debí hacerlo hace 50 años y nunca me atreví. Mi corazón se detuvo. En 1974, nunca nos habíamos besado. Éramos de otra época, donde el cortejo era lento, respetuoso, lleno de miradas y manos tomadas, pero nunca llegamos a ese primer beso. Sí, susurré. Puedes. Y ahí, en medio de Xochimilco, rodeados de trajineras y mariachis, con 70 y 68 años respectivamente,
nos dimos nuestro primer beso. Fue dulce. Fue tímido. Fue perfecto. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. Valió la pena esperar 50 años por esto, dijo Roberto. Roberto se quedó una semana. Conoció a toda mi familia. Mis hijos, mis nietos. Mi hijo mayor, Javier Yeyar, fue el más escéptico al principio. Mamá, ¿estás segura de esto? Apenas lo conoces. Lo conocí hace 50 años. Y estoy conociéndolo ahora. Y sí, estoy segura. Pero fue mi nieto más pequeño, Carlitos de 7 años, quien conquistó a Roberto. Una tarde, mientras Roberto leía en mi sala, Carlitos se acercó con un libro de dinosaurios. ¿Me lees? Roberto lo sentó en sus piernas y le leyó durante una hora. Cuando Claudia vino por Carlitos, el niño dijo: «Mamá, el señor Roberto puede ser mi abuelito también». Roberto se conmovió tanto que tuvo que quitarse los lentes para limpiarse las lágrimas. La última noche antes de que volviera a Oaxaca, cocinamos juntos en mi casa. Yo preparaba las tortillas a mano. Él hacía su mole oaxaqueño especial. Podría acostumbrarme a esto, dije, viéndolo moverse con comodidad en mi cocina. Yo también. De hecho, se detuvo, dejando la cuchara de madera. Lupita, he estado pensando. ¿Qué te parecería si...? Mi teléfono sonó. Era mi hermana desde Guadalajara. Una emergencia familiar. Su esposo había tenido un accidente y necesitaba que fuera a ayudarla con los niños. La conversación con Roberto quedó pendiente. Tuve que viajar a Guadalajara al día siguiente. Roberto regresó a Oaxaca. Durante 2 semanas estuve ocupada ayudando a mi hermana, visitando hospitales, cuidando sobrinos. Roberto y yo hablábamos cuando podíamos, pero era diferente. Las llamadas eran más cortas. Más cansadas. La distancia se sentía más real. Una noche, agotada después de un día largo en el hospital, le dije: «Roberto, ¿cómo vamos a hacer esto funcionar? Nuestras vidas son complicadas. Tenemos responsabilidades. Familias que nos necesitan». Lo sé. Yo también he estado pensando en eso. Y creo que necesitamos tomar una decisión, o esto es solo un romance nostálgico que eventualmente se desvanecerá con la distancia, o es algo que vale la pena pelear. ¿Qué quieres tú? Quiero pelear. Quiero que esto sea real. Pero no puedo hacerlo solo, Lupita. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi vida. En mi casa. En mis hijos y nietos. En la comodidad de mi rutina. En los 50 años que había construido en Ciudad de México. Pero también pensé en Roberto. En cómo me hacía sentir viva. En las conversaciones que teníamos. En la forma en que mi corazón saltaba cada vez que veía su nombre en mi teléfono. Podía, a los 68 años, cambiar mi vida por amor. Era tonta por siquiera considerarlo, o peor, era tonta por dudar. Volví a Ciudad de México 2 semanas después. Mi casa se sentía vacía. Mis rutinas se sentían mecánicas. Todo lo que antes me daba paz, ahora me parecía incompleto. Claudia vino a visitarme una tarde. Me encontró en la sala, mirando el tapete que Roberto me había regalado en Oaxaca. «Mamá, ¿estás bien?» «No lo sé, hija. Estoy confundida. Sobre Roberto, sobre todo. ¿Sobre qué hacer? Sobre si estoy siendo una vieja tonta persiguiendo fantasías». Claudia se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Mamá, toda mi vida te vi sacrificarte por nosotros. Por papá. Por esta familia. Por primera vez, te veo queriendo algo para ti. Y eso no te hace tonta. Te hace humana. Pero ustedes, estamos bien, mamá. Somos adultos. Tenemos nuestras vidas. Y queremos que tú tengas la tuya. Si eso incluye a Roberto, nos da gusto. Si significa que tienes que mudarte a Oaxaca, mudarme,
¿no es eso lo que estás considerando? Lo era. Aunque no me había atrevido a decirlo en voz alta, eso era exactamente lo que había estado considerando. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Bueno, aún no termina. ¿Qué harías tú en su lugar? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también de qué lugar nos estás viendo. Pasé 3 días tomando la decisión más importante de mi vida desde que decidí casarme con Javier hace 45 años. 3 días de insomnio, de listas de pros y contras, de conversaciones con mis hijos, de oraciones frente a la imagen de la Virgen que había colgado en la misma pared donde encontré la carta. El jueves por la mañana, llamé a Roberto. Necesito hablar contigo. En persona. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Sí. Pero necesito verte. ¿Puedes venir a Ciudad de México este fin de semana, Lupita? Sabes que sí. Voy en el próximo autobús. Llegó el viernes por la noche. Esta vez fui sola a recibirlo. Necesitaba que esto fuera solo entre nosotros dos. Lo llevé a mi casa. Preparé café. Nos sentamos en la sala, con el tapete oaxaqueño bajo nuestros pies. Roberto, durante estas semanas he estado pensando mucho sobre nosotros. Vi cómo tragaba saliva. Estaba nervioso. Tengo 68 años. Pasé 50 de ellos sin ti. Construí una vida completa, una familia hermosa, recuerdos invaluables. Pero siempre hubo un vacío. Una pregunta sin respuesta. Lupita, déjame terminar. Respiré profundo. Reencontrarte llenó ese vacío. Respondió esa pregunta. Pero también abrió otras 1000. ¿Sobre qué hacer? Sobre cómo hacer que esto funcione. Sobre si soy demasiado vieja para cambios drásticos. No eres vieja. Y nunca es tarde para, quiero mudarme a Oaxaca. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto me miraba como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? Quiero mudarme a Oaxaca. Contigo. Si tú quieres. Si me aceptas en tu vida de esa manera. Lupita, ¿estás segura? Tu familia, tu casa, tu vida está aquí. Mi familia me apoya. Esta casa son solo paredes. Y mi vida es donde esté mi corazón. Y mi corazón, descubrí, ha estado en Oaxaca durante 50 años, esperándome. Roberto se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló, este hombre de 70 años con artritis en las rodillas. Roberto, ¿qué haces? Levántate, te vas a lastimar. Lupita, hace 50 años fui un cobarde. Dejé que tu padre me convenciera de que no era suficiente para ti. Dejé que las circunstancias nos separaran. No voy a cometer el mismo error 2 veces. De su bolsillo sacó una pequeña caja. Mi corazón dejó de latir. Esto lo compré 2 días después de que te fuiste de Oaxaca la primera vez. He estado cargándolo conmigo desde entonces, esperando el momento correcto. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo de plata con una turquesa. Guadalupe Méndez Torres, ¿me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas corrieron por mis mejillas. A los 68 años, después de haber estado casada antes, después de haber tenido una vida completa, me estaban proponiendo matrimonio. Y se sentía como la primera vez. Como si fuera una joven de 18 años recibiendo la promesa de un futuro juntos. Sí, susurré. 1000 veces sí. Me puso el anillo. Le quedaba perfecto. Como si hubiera sido hecho para mí. Nos casamos 2 meses después. No fue una boda grande, fue una ceremonia íntima en Oaxaca, en la iglesia de Santo Domingo. Claudia fue mi madrina. Sofía tomó las fotografías. Mis hijos y nietos viajaron desde Ciudad de México. Los exalumnos de Roberto llenaron la iglesia. Usé un vestido blanco sencillo que Claudia me ayudó a escoger. Roberto usó su mejor traje. Cuando nos declararon marido y mujer, el aplauso fue atronador. 50 años tarde,
susurró Roberto mientras me besaba, pero finalmente eres mía. Finalmente somos el uno del otro, corregí. Vendí mi casa en Ciudad de México. Fue difícil despedirme de esas paredes que habían guardado tantos recuerdos. Pero Claudia me recordó algo importante: mamá, los recuerdos están aquí, dijo, tocando mi corazón. No en las paredes. Me mudé al departamento de Roberto. Era pequeño comparado con mi casa, pero era suficiente. Pusimos mis plantas junto a las de él. Mezclamos nuestros libros. Colgamos fotografías de nuestras familias juntas. Aprendí a vivir en Oaxaca. Me uní a un grupo de señoras que tejían en el mercado. Roberto me enseñó a conocer la ciudad como local, no como turista. Descubrimos nuevos restaurantes juntos. Caminábamos todas las tardes por el Zócalo, tomados de la mano. Mis hijos me visitaban cada mes. Los nietos se enamoraron de Oaxaca. Carlitos le decía abuelo Roberto con naturalidad. No todo fue perfecto. Tuvimos nuestras discusiones. Aprender a vivir con alguien a los 68 años, después de haber vivido sola durante años, requirió ajustes. Roberto dejaba libros por toda la casa. Yo era obsesiva con la limpieza. Él dormía tarde. Yo despertaba con el sol. Pero cada desacuerdo era una oportunidad de conocernos mejor. De aceptar nuestras imperfecciones. De reír de nuestras manías. Una noche, 6 meses después de casarnos, estábamos en el balcón viendo las estrellas. Roberto me tenía abrazada. ¿Te arrepientes?, me preguntó. ¿De qué? De todo esto. De mudarte. De casarte con un viejo maestro jubilado. Me arrepiento, dije, sintiendo cómo se tensaba. Me arrepiento de no haber buscado esa carta antes. De haber esperado 50 años. De todos los días que perdimos. No los perdimos, dijo. Los vivimos separados para poder apreciar esto juntos. Típico de Roberto. Siempre encontrando el significado profundo. Entonces no me arrepiento de nada, susurré. Porque todo me trajo hasta aquí. Hasta ti. Hace 2 semanas celebramos nuestro primer aniversario de bodas. Roberto me llevó a hierve el agua de nuevo. Ahí, frente a las cascadas petrificadas, me dio un regalo. Era un libro. Encuadernado a mano, con páginas llenas de su letra inclinada. ¿Qué es esto? Nuestra historia. La escribí para que nunca se pierda. Para que nuestros nietos, y los nietos de nuestros nietos, sepan que el amor verdadero existe. Que vale la pena esperar. Que nunca es tarde. Leí las primeras páginas con lágrimas en los ojos. Comenzaba: esta es la historia de Guadalupe y Roberto. De 2 jóvenes que se amaron en 1974. De una carta que se perdió durante 50 años, de un reencuentro que desafió el tiempo. De un amor que demostró que los finales felices existen, incluso cuando parecen imposibles. Ahora, mientras escribo esto, Roberto está en la cocina preparando café. Puedo escucharlo tararear una canción de José Alfredo Jiménez. Los geranios en la ventana están floreciendo. El sol de Oaxaca entra por las ventanas. Tengo 69 años. Roberto tiene 71. No sabemos cuánto tiempo nos queda juntos. Nadie lo sabe a nuestra edad. Pero cada día que despertamos juntos es un regalo que no damos por sentado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si don Ernesto no hubiera encontrado esa carta. Si me hubiera quedado en mi casa de Ciudad de México, en mi rutina segura, sin saber nunca la verdad. Pero luego Roberto me trae mi café, me besa la frente y me pregunta qué quiero hacer hoy, y sé que todo pasó exactamente como debía pasar. La carta llegó en el momento exacto. 50 años después. Cuando estábamos listos. Cuando habíamos vivido suficiente para apreciar lo que teníamos. Cuando éramos lo suficientemente sabios para no dejar escapar una segunda oportunidad.
Si hay algo que aprendí de todo esto es que nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar la verdad. Nunca es tarde para el amor. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Tengo 69 años, y estoy viviendo la mejor época de mi vida. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona a no rendirse, a buscar su felicidad sin importar la edad, a creer en el amor incluso cuando parece imposible, entonces valió la pena compartirla. Esta es mi historia. La historia de Guadalupe y Roberto. La historia de una carta perdida y un amor encontrado. Y todavía no termina. Porque cada día con Roberto es una página nueva en nuestra historia. Una historia que comenzó hace 50 años, se pausó durante medio siglo, y ahora continúa hasta que la vida nos permita seguir escribiéndola juntos. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? ¿Alguien que crea que es tarde para el amor o para comenzar de nuevo? Comparte este vídeo. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos estás viendo y si crees en las segundas oportunidades. Tu historia también merece ser escuchada. Suscríbete para más historias que tocan el corazón. Activa la campanita para no perderte ninguna. Porque todos merecemos creer en los finales felices, sin importar nuestra edad.